Estamos otra vez con ustedes y, como han visto, le había cortado la palabra a don Blas. Por favor, continúe. ¿Cómo se estaba desarrollando aquel proceso? Bueno, pues mire, ese proceso, como decíamos antes, procede de una raíz, ¿verdad? Y yo creo que esa raíz es la que no ha sido estudiada y sobre la cual no se reflexiona, pero cuando se reflexiona sobre ella, uno no se extraña de la situación actual dramática por la que está pasando España. Es decir, que a una perspectiva que yo quiero que tenga también un aspecto provincial, porque en la historia la hacemos los hombres, pero realmente el centro de la historia es Cristo, ¿no? Centro, principio y final, fallo mega y centro de la historia, ¿verdad? Bueno, pues la raíz de la transición consiste en que, naturalmente, Franco iba cumpliendo años, como es natural, y que había que prever, en fin, la sucesión. Para Franco la sucesión era el movimiento, sucedería el movimiento. Naturalmente que el movimiento y la estructura del Estado y el cambio de la situación mundial, etcétera, y problemas nuevos exigían una reforma de ese sistema, pero yo, como expuse en aquel discurso, que hay dos clases de reforma. Una con la que yo estoy de acuerdo, que es la reforma perfectiva, y otra es la reforma que esconde una ruptura. La reforma perfectiva es como el examen de conciencia individual que hacemos mirando los mandamientos. El movimiento tiene que reformarse mirando los principios, que es como los dogmas políticos de esa estructura política, ¿verdad? Reforma que hizo un gran bien a la Iglesia y al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, fuera de Teresa de Jesús, de Santa Teresa, de Pedro de Alcántara, y sin embargo se llamó contrarreforma. Y la reforma que fue ruptura y contrarreforma fue la reforma de Lutero. Yo no me sumo a la segunda reforma, a la de Lutero, pero sí me sumo a la primera, ¿verdad? Parece de que yo no soy antirreformista, al contrario, si hemos ejercido cierta oposición dentro del régimen, ha sido por velar por los postulados, de que hubiese una vinculación más severa del ordenamiento jurídico y de las costumbres con los principios, y no lo que está produciendo, que es un desconocimiento y una titulación de los principios. Con decirle que en un pleno del Consejo Nacional, uno de los consejeros nacionales más distinguidos, que ya ha fallecido, pidió un homenaje al señor Picasso y un sello de correos dedicado a él. Cuando Picasso acababa de publicar un folleto que tengo en mi poder en Alemania, en Frankfurt, Sueño y Mentiras de Franco, donde aparte de poner a Franco, vamos, un cerdo, aparece con una serie de dibujos realmente austeros, en que está incluso el general Franco haciendo el acto sexual con una cerda. Bueno, pues para ese señor, un consejero nacional del movimiento pedía un sello. Bueno, bien, entonces la raíz está en una frase que lo sintetiza. La reforma eclesial para España se vincula con ayornamiento por parte de la Iglesia Católica. Y entonces Tarancón tiene una frase que pronunció en Bilbao. La Iglesia española, no se dice la Iglesia española, los obispos españoles, tenemos tortícolis de tanto mirar a Roma. Entonces, cuando Roma pasa de cruzada y la reduce a una guerra civil fratricida entre hermanos, cuando se oraba por Duce Francisco Franco y se deja de rezar por Francisco Franco, cuando la tolerancia basada no en la indiferencia sino en la caridad, y por consiguiente con mal menor se tolera una religión que no es la verdadera, se transforma en una libertad religiosa tan amplia que naturalmente, si realmente se practica en países de unidad católica, será más de romper la unidad católica, porque da intentar que sacar los fieles. Y cuando ya ha logrado romper la unidad católica, que tanto la confiesa ya se ha roto, entonces comienzo con el ecumenismo para recuperar la unidad perdida. Hay cosas que no llega uno realmente a entender. Bien, entonces, cuando la Iglesia produce este cambio, resulta que hay un catolicismo liberal, que por eso está condenado por la Iglesia hasta su aspecto más moderado, cuando lo reduce a una cosa privada, pero no a una vinculación con lo social, no intervención en lo político y en lo social. Bueno, entonces ese catolicismo liberal empieza a entenderse con la oposición que se halla en el interior mínima y la que se halla en el exterior, en el exilio. Entonces hay una frase también que sintetiza todo, que es de Salvador de Madariaga, publicada en la Nación de Buenos Aires. La oposición no puede terminar con el franquismo.
no tenemos fuerza suficiente. El pueblo español, de forma explícita o tácita, apoya a Francisco Franco y nosotros somos incapaces. La única forma de poder destruir el régimen consiste en entendernos con las personas que están gobernando con Franco. Eso fue el catolicismo liberal. Y entonces empieza ya el pacto. ¿Sabe dónde se inicia el pacto político para la transición? ¿Dónde? En la Embajada de España en Londres, donde el señor Fraga Iribar le invita, no tengo ahora una memoria si fue a comer o a cenar, al señor Cierro Galván, que estaba al frente del Partido Socialista Popular, que estaba expulsado como catedrático por intervenciones, a pesar de que había sido un colaborador del Instituto de Estudios Políticos y tiene un magnífico prólogo a un libro de un catedrático de Derecho Político alemán que se llama El Estado Católico. Bueno, pues este señor es invitado al final de la embajada y cuando termina la entrevista, en su libro Cabos Sueltos, que todavía puede adquirirse en alguna librería de viejo y que tengo mi hijo, dice: me ha sorprendido los planteamientos racionalmente democráticos que me ha hecho el embajador de Franco. Bien, cuando Fraga está en Londres, hay unos actos que se van en Barcelona y entonces allí se califica de hombre de centro. Bien. Para mí el centro no es una postura política, es una postura geográfica. El hombre de centro tiene que estar mirando a la derecha y a la izquierda, porque si no, no sabe estar en el centro. Como mira a la derecha y a la izquierda, no ve el hoyo que tiene delante. Y mirando de un lado a otro, acaba entendiéndose el hoyo, que es lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en España, ¿verdad? Bien. Pero cuando ya regresa a España y Carlos Arias sigue siendo jefe del gobierno, cosa extraña y que también exigiría que tenga un párrafo largo, Fraga Iribarne, que es ministro, con él, cena con el señor Boyer, que después era ministro de Hacienda, y con el señor Felipe González. Hay otros invitados más, tengo los nombres. Eso está publicado en un libro que no se encontrará en ninguna parte, pero yo tengo un ejemplar, no una fotocopia. Fraga, genio y figura. En esa cena, que tengo hasta el menú, se habla de la autorización a UGT, sin estar realizada todavía, de su congreso, donde podrán cantar los signos, llevar la bandera roja, todavía por haber. Se habla de un entendimiento del Partido Comunista que se retrasa, porque no era el momento oportuno, según Fraga, y lo cierto es que termina con un brindis en el que el señor Fraga Iribarne dice así a Felipe González: brindo porque dentro de 5 años sea usted el jefe del gobierno español. Estábamos en el año 71, cuando la Asamblea de Obispos y Sacerdotes, que ahí está la raíz de todos los males, y estábamos en 1900, cuando luego era en 1975, y 5 años después, 1982, Felipe González era el jefe del gobierno. Es importante saber que el 20 de mayo de 1976, los combatientes, Girón a la cabeza, convocaron una manifestación por Franco. La prohibió el señor Fraga Iribarne. Prohibió que se levase ningún monumento a Francisco Franco en cualquier lugar de España. En Alianza Popular, como lo revela el libro de que vamos a hablar antes, Santiago Velo, con Santiago Velo, pues de su padre, pues ahí viene la propaganda de los mítines con un cartelón: España lo que importa. El Fraga Iribarne con el cinturón con la bandera de España. Y luego resulta que hace la política como jefe de la comunidad autónoma de Galicia, porque en fin, que ha sido completamente galleguista. Uno cuando va por la carretera y pone A Coruña, pues resulta que no va a Coruña, va a La Coruña, ¿verdad? En fin, todo esto que es una cosa tonta, pero que no es anécdota, es síntoma, ¿verdad?, de una postura. Es decir, que ahí es donde se inicia la transición política. Lo que pasa es que la disputa entre UCD y Alianza Popular se debió no a una pugna por razones ideológicas en torno a la transición o al método, sino porque Fraga era menos maleable por la superioridad y entonces fue cuando eligieron al señor Suárez para que dirigiese la maniobra, pasando del secretario general del movimiento
jefe del gobierno de Juan Carlos. Pues ya ven ustedes qué interesante. Unos minutos de publicidad, no se vayan.